Unajilek Balán significa la casa de, pues de nosotros, la casa de todos, porque finalmente Na es el nombre de la casa, de una casa. Es Na en maya. Entonces yo digo Unajil, o sea, me estoy refiriendo a una casa, o la casa de alguien, o la casa de todos, y pues es para todos. Bueno, pues el temazcal surge la idea en la zona arqueológica. Nosotros, pues, en un principio, cuando nosotros íbamos en la zona arqueológica, vimos dónde están las huellas, cómo está, y investigamos de qué era, y nos dijeron que es un temazcal. Recuperamos lo que estaba, pues, desde hace muchos años por nuestros antepasados, nuestros hermanos mayas, nuestros ancestros, que ellos lo tenían allá, y lo tuvimos que traer acá. Otra de las cosas, al entrar acá, lo consideramos es como entrar en el inframundo, o sea, entrar en el vientre de su madre de uno, volver a nacer, porque al salir de acá, todo lo que tenemos malo, todo lo que tenemos en el cuerpo, esas malas vibras y todo eso, ya lo desechamos, ¿verdad? Acá las cosas que se está practicando son algo que es benéfico para nosotros, para nuestra salud, para nuestro cuerpo, para que todos nosotros aquí, los que vivimos en el mundo, los que vivimos aquí en Ekbalán, los mayas, que usamos todo esto, somos sanos, somos gentes que conocemos de todo lo que hacen nuestros abuelos, nuestros antepasados. Por eso, de eso depende el temazcal. Luhok balik inti lakina ukaba le yung chako shibichak sokosane chak. Este ofrenda que lo hacemos ahorita simbólicamente, entonces donde todos los campesinos siempre lo presenta una ofrenda en esos milpas, donde lo pedimos a los dios chaques que nos regalan esta lluvia para que riegan a todas las plantas, todos los seres vivientes, tanto como las plantas productivos, como a los árboles que consuman sus frutos por los animales, pájaros, venados, jabalí. De todo esto, para esto lo hacen ofrenda, donde lo ofrecemos a los dios Chac. Dios papá, satonte la bendición bejla, y te le ofrenda cosica, payalchi tantik tulaka, tu cantu kilum, y te tu cantu kilicana, catsati tona bendición, y te le compañero soba, tu strikti tech, upen nip olale, y te le santo, casikti ton, tile dia. Bihilai beitulak le dia sotoman le casikti tone santo hao insaikti te gracias sí y te gracias que compañeros so presente tal y como ahorita se que te bendiciones tu no la cabe bendecirte titone ma yuchu titon mishba yuchu titon upelom tu mentone otzelon señor cachai titono pe otzilia cachai titona bendición que momento bihilai señor te cos que ofrenda ti techa tak payal chi cantantic acaba que perdonarte con y te tecano tacuajilume todos amén. Muy bien, chicos, bienvenidos acá en la zona arqueológica de Ekbalán. A kilómetro y medio se encuentra lo que es el cenote Xcanche, donde la cual es una cooperativa ecoturística.
medio. Muy bien, Cenotes Canché ofrece servicios de actividades de aventura, por ejemplo, lo que es rapel, tirolesa, ciclismo y observación de aves. Lo que es Cenotes Canché, muy bien dicho, significa serpiente de árbol o culebra de árbol. Entonces les invitamos a que nos vengan a visitar y conocer de lo que es la naturaleza. Cenotes Canché viene siendo lo que es un atractivo natural, el complemento de la zona arqueológica de Kbalam.